Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra meditación está basada en Romanos capítulo 5, versículo 8, donde leemos: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». En este capítulo, el apóstol nos presenta que la muerte de Jesús es escatológica, como es afirmado en el versículo 6. Además, él presenta que el sacrificio de Jesús, una ofrenda por el pecado, es lo que hace posible nuestra salvación, según los versículos 7 al 8. Y además, él va a enfatizar que el sacrificio de Jesucristo provee la seguridad para que todo aquel que cree en su sacrificio pueda tener la vida eterna, pueda vivir por la eternidad, como presentan los versículos 9 al 11. El primer verbo que aparece en el versículo 8 es el verbo mostrar, en la expresión «mas Dios muestra». Este verbo en griego, sunistemi, se utiliza 16 veces en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo lo va a utilizar en 14 ocasiones. El sentido básico de este verbo se refiere a recomendar, es decir, uno de los usos de este verbo se refiere a recomendarse o recomendar a una persona. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 2, el apóstol Pablo utiliza esta frase en relación a su ministerio, cuando él dice: «Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios». Pablo contrasta su ministerio con aquellos que adulteran la palabra de Dios. Por lo tanto, como él presenta la verdad, él tiene credenciales para ser recomendado y para recomendarse delante de todo ser humano. En varias ocasiones, el apóstol va a introducir o a recomendar a algunas personas, como es el caso de Romanos capítulo 16, versículo 1. El segundo sentido de este verbo, sunistemi, en griego, mostrar, como se traduce en este versículo 8 de Romanos capítulo 5, se refiere a demostrar, a resaltar. En el capítulo 3, versículo 5, el apóstol ya utilizó este verbo cuando él dice: «Y si nuestra injusticia hace resaltar», aquí se tradujo con la palabra resaltar, la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Nuestra injusticia demuestra cuán justo es nuestro Dios. Nuestra pecaminosidad demuestra cuán abarcante es el amor de Dios y su justicia, que a pesar de que nosotros somos pecadores, como este texto presenta, Él decidió morir por nosotros. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios es sacrificial, el amor de Dios es perdonador. Y por supuesto, la raíz que se está utilizando en este versículo para hablar de que Dios nos amó es la raíz griega ágape, que se refiere a ese amor pactual, a ese amor por el cual Dios se ató a los patriarcas, a Israel, a la humanidad, para proveer la salvación a todos los seres humanos. Sí, apreciado amigo, el amor de Dios se da, como así se demuestra por la raíz en el texto hebreo, que se refiere a dar.
tiene una relación la palabra amor con el verbo yahav, que es dar. Y en varios lugares la palabra de Dios nos va a presentar que Dios ama a la humanidad, Dios ama al que nadie quiere amar, Dios ama al pecador, Dios ama al pobre, Dios ama a la viuda, como es presentado en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. El amor de Dios es eterno. Y claro, en este pasaje, al igual que en otros, el amor de Dios y el amor de Jesús están enlazados de una forma inseparable. En el capítulo 8, versículo 37 de Romanos, el apóstol además afirma: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, apreciado amigo, nada ni nadie puede impedir que el amor de Dios te alcance a ti, me alcance a mí. En este versículo se nos recuerda que Jesucristo murió por pecadores. Es interesante que ese término pecadores, que para nosotros hoy es muy común, en la Biblia se va a utilizar en diferentes sentidos. En ocasiones es un término que se utiliza para hablar de los que vivían contrario a la ley de Dios, como es presentado en Lucas capítulo 7, versículo 37, cuando se habla de la experiencia de la mujer pecadora. Los fariseos van a usar este término pecadores para referirse a aquellos que no siguen la tradición, según Mateo capítulo 9, versículo 13. Además, los judíos en sentido general van a usar el término pecadores para referirse a los gentiles, como presenta Mateo capítulo 26, versículo 45. Pero el apóstol Pablo, en este versículo, está hablándonos no de etnia, no de el que es más poderoso o más débil. Él está encerrando a toda la humanidad, pues todos nosotros somos pecadores, y como él ya presentó en el capítulo 3, versículo 23 del mismo libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El amor de Dios se resalta, se demuestra, y es interesante que este verbo muestra está conjugado en el presente, porque el amor de Dios no tiene tiempo, no tiene límite, y el sacrificio de Cristo aún sigue hablándonos hoy de cuán grande es el amor que Dios tiene por ti y por mí. Apreciado amigo, Cristo murió por nosotros. Esa expresión va a ser utilizada en diferentes lugares a través del Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo, en el capítulo 14, versículo 15 de Romanos, va a confirmar que Cristo murió por nuestros pecados. Y esta fórmula se va a utilizar igualmente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, donde el apóstol nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Apreciado amigo, fue el amor de Dios que movió a Cristo a tomar la cruz en tu lugar y en mi lugar. En el capítulo 1, versículo 7, la epístola a los romanos nos identifica no solamente a los destinatarios de Roma, sino a todos nosotros como amados de Dios. Cristo ocupó tu lugar en la cruz para que tú y yo pudiéramos llegar a ocupar el lugar que Él merecía, tal como afirma el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Apreciado amigo, no importa cuál sea tu condición, no importa cuán lejos tú te hayas ido de Dios, si hoy tú aceptas su amor y aceptas su sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, Él está dispuesto a perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Que en este día tú y yo recordemos una vez más que el amor de Dios se muestra a partir del gran sacrificio que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí.
dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Ahora entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir.